Querido papá, hoy quiero compartirte unas palabras. Palabras que quizás no dije por orgullo, por distancia o simplemente porque no sabía cómo empezar. Quiero darte las gracias. Gracias por enseñarme a andar en bicicleta, por patear el balón conmigo, por enseñarme a levantarme cada vez que caí, cómo ser valiente cuando tenía miedo, cómo no rendirme, por enseñarme a conocer mi valor. Gracias por la disciplina, por los límites que en su momento no entendí, pero que hoy reconozco como amor. Gracias por enseñarme que el esfuerzo importa. Aún estoy aprendiendo, pero gracias a ti sé que puedo. Hubo momentos difíciles, momentos que no entendí, momentos que me costó aceptar, pero con el tiempo aprendí a verte diferente. Hoy entiendo lo que cargabas, entiendo que también estabas aprendiendo. Por eso quiero pedirte perdón por las veces que te juzgué, por las veces que esperé perfección de alguien que, como yo, también era humano. Tu vida dejó una huella en mí, aunque a veces no lo vea, aunque quizás tú no lo sepas. Lo que fuiste, lo que sembraste, vive en mí. Eso es legado. Lo que me diste no se pierde. Lo llevo conmigo, en mí sigues, y en los que vengan después de mí también. Nuestra historia no termina aquí. Hay alegría en lo que fuiste. Hay gratitud en lo que diste. Hay gozo en lo que dejaste. Y hoy hay celebración en quien eres. Hoy te celebro a ti. Gracias, papá. Gracias, papá. Hoy te celebramos a ti. Feliz Día de los Padres, Christ Fellowship en español. Gracias por escoger celebrar este día con nosotros en esta mañana. Sabes, al ver este video me viene una palabra a la mente y esa es la palabra pasar. Porque lo que encontramos en el video es un joven que escribe una carta a su papá. Y después aparece otro hijo que a su vez es papá y también él le da las gracias a su papá. Y al final aparece otro hombre ya anciano que también es hijo y dándole gracias a su papá. Y el torno del video es que aparece un niño pequeñito escribiéndole con crayolas a su papá una carta de agradecimiento a su héroe. Pasar de generación en generación. Y eso es lo que hace un papá. Un papá pasa esas cosas tangibles como las intangibles. Las cosas que se ven, las que no se ven. Un papá, su trabajo es pasar y dejar un legado de generación en generación. Y hoy, papá, te damos las gracias por todo lo que has pasado a tus hijos, por lo que estás pasando a tus hijos. Gracias por ello, papá. Hoy te honramos, papá, por todo lo que haces. A todos los papás biológicos, a todos los papás de crianza, a todos los mentores, hombres espirituales en nuestras vidas que han moldeado nuestras vidas, a ti te damos las gracias por pasar esos valores, esas enseñanzas, esos consejos a tus hijos. Hablando de la palabra pasar, estamos en una nueva serie de mensajes titulada De la banca a la cancha.
Y si al yo pensar en la palabra pasar, me viene a la mente una sola cosa también al considerar el mundial que estamos viviendo ahorita en estos momentos. En el mundial todos celebramos el gol, pero los que realmente entienden el juego bonito del fútbol saben la importancia de lo que llamamos la asistencia o el pase de gol, porque sin el pase de gol no existe el juego bonito. Veamos este video ahora. La asistencia, el pase de gol. Familia de Christ Fellowship en español, casi ningún gol nace por sí solo. Antes del gol hubo una asistencia, un pase. Antes del grito de ¡Gol! Hubo un pase de asistencia, hubo un pase de gol. Hubo alguien que en lugar de quedarse con el balón buscando su propia gloria, levantó la cabeza, vio mejor ubicado a su compañero y le entregó la pelota en el momento exacto. A eso del fútbol le llamamos una asistencia, un pase de gol. El que asiste no siempre recibe el aplauso, pero sin él, sin ella haciendo el pase, el gol no sucede. Ahora, elévalo un poco, llévalo a lo eternal, a lo espiritual. El gol más grande es cuando una persona entra al reino de los cielos. Pero ninguna persona entra al reino de los cielos sin alguien darle la asistencia espiritual, el pase del balón para que puedan anotar y entrar al reino de los cielos. Una persona que cruza de la muerte a la vida, de la culpa al perdón, de estar perdido, a estar encontrado en la casa del Padre Celestial, es la persona que recibe una asistencia, el pase de gol de alguien más. Ese es el gol que verdaderamente importa. Ese es el único gol que hace estallar de fiesta al reino de los cielos, cuando alguien entra y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero la pregunta del millón hoy es esta: tú, discípulo de Cristo, ¿estás dispuesto a dar la asistencia, el pase de gol, para que otros conozcan a Cristo? ¿Vas a pasar el balón o te vas a quedar con él? Porque hoy le damos las gracias a todos los papás, celebramos y los honramos y damos gracias a Dios por ellos, ciertamente, y se lo merecen. Pero aquí viene la pregunta que creo que nos va a sacudir el día de hoy en este mensaje del Día del Padre y en nuestra serie de la banca a la cancha. Papá y mamá y hijos, todos escuchándome el día de hoy, ¿cuál es la cosa más valiosa que un padre o cualquiera de nosotros le pueda dejar a sus seres queridos? ¿Qué es lo más valioso que le puedes tú pasar a tus seres queridos? Cristo, el Evangelio de Jesús. Ahora, yo te pregunto, ¿y si Dios te puso en la cancha no para que tú metas el gol, sino para que des el pase que lleva a otros a encontrar y seguir a Cristo? ¿Cómo se miraría eso en tu vida? Porque esta es la verdad que incomoda a muchos de nosotros. La mayoría de los que seguimos a Jesús nos hemos quedado con el balón. Tú y yo hemos recibido la mejor noticia, nos ha transformado el mundo, pero la guardamos para nosotros. Ya sea nos guardamos con el mensaje de Jesucristo por vergüenza, o porque pensamos que dar el pase es trabajo de los pastores, de los profesionales, de las estrellas del equipo. Mientras tanto, hay gente que amamos hasta nuestra propia casa, parada en el área, abierta, esperando el pase que nunca llega, porque no estás pasando el balón. Hoy, abre tu Biblia a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. El texto de hoy nos va a confrontar con dos verdades que nos incomodan en este Día del Padre. Primero, que nadie, ni el más religioso, anota su propio gol. Todos necesitamos a alguien que nos pase el balón del Evangelio. Y segundo, una vez que hemos recibido el mensaje de Cristo, Dios nos manda salir de la banca a la cancha y hacer el pase, hacer la asistencia para que otros conozcan a Cristo.
Así que abre tu Biblia a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, perdón. Hechos 10, donde vamos a encontrar una grande verdad. Y es esta. No estás llamado a salvar, sino a dar la asistencia que acerca a los de tu casa a Jesús. No estás llamado a salvar, sino a dar la asistencia que acerca tu casa a Jesús. El trabajo de que otros lleguen a entrar al reino de los cielos no es tu trabajo. Tú no puedes transformar corazones. Tú no eres el Espíritu Santo. Lo que sí puedes hacer es pasar el balón del evangelio, dar la asistencia. Eso sí puedes hacer. Y si haces eso, estás acercando a los de tu casa, a la gente que te rodea, en tu vecindad, en tu trabajo, en la escuela, hacia Cristo. Ahora, fíjate muy bien lo que no dije. Yo no dije que tú eres la persona que salva. En nuestras historias de la Biblia nunca debemos de moralizar o hacer alegoría del texto. Los hombres y mujeres del texto no son los héroes. El héroe es Cristo siempre en todo el texto bíblico. Pero somos nosotros las personas que Dios usa para dar el pase del gol. Así que ahí te va. Tú das la asistencia, Cristo mete el gol. Tú das la asistencia, pero es Cristo que mete el gol con su mensaje. Gloria a Dios por eso. Vamos a ver entonces en Hechos capítulo 10, vamos a conocer a un papá. A un papá que se llama Cornelio. Y este es un papá muy importante en la sociedad porque él es un centurión. Y ahorita te explico un poquito más acerca de esto. Lo más importante de Cornelio es esto, que él pasó el balón a su familia. Él reunió a toda su familia en su casa para que escucharan el mensaje de Jesucristo y él y toda su casa fueran salvos. Ahora, algo muy interesante, en Hechos capítulo 10, la historia de Cornelio. Cornelio es el primer gentil que recibe a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo. Hechos 10 cambia la historia de más de 1000 años de historia en el libro de todo lo que es el Antiguo Testamento hasta llegar a ese momento. Hechos 10 es un parteagua, porque es el primer gentil que recibe el Espíritu Santo de la salvación en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver todo esto. Lo glorioso del pasaje es que Cornelio pasa el balón para que otros anoten y puedan entrar al reino de los cielos. Tomamos lectura, ¿estás listo? Ahí te va, vámonos para allá. Hechos 10, versículo 1 en adelante dice: en Cesarea, ¿en qué ciudad? Vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento. ¿Él era qué? Era capitán, muy importante, del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión, el cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Tuvo una visión a las 3 de la tarde. ¿Quién puede conectar la historia? Sigamos leyendo. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Quién eres, Señor? Yo estaría aterrorizado si miraría a un ángel. ¿A poco no estarías tú aterrorizado también? Claro que sí. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Un curtidor era la persona que trabajaba con piel, con cueros, ¿verdad? En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. ¿Qué es lo primero que vemos aquí en el texto bíblico? Creo yo podemos sacarle del versículo 1 al 8 una verdad muy simple pero muy poderosa. Ora por los de tu casa. Ora por tu casa. Porque Dios siempre da el primer paso.
¿Qué encontramos? Que Dios siempre toma la iniciativa y Él da el primer pase, la asistencia hacia las personas. Ahora, imagínate el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo, ahí en la cancha, él solo con el balón, contra 11. ¿Tú crees que puede anotar y ganar ese partido? Claro que no, porque no tiene asistencia, no tiene quien le pase el balón. 11 contra 1, no hay manera de ganar. Pero si ese mejor jugador tiene gente que pase el balón, se puede llegar a la victoria. Y esto es lo que vemos. Que cada uno de nosotros hemos llegado al evangelio porque alguien estuvo orando por nosotros. Alguien estuvo en la cancha pasándonos el mensaje de Cristo. Alguien Dios mandó, ¿para qué? Para que nos hablara de Jesús. Y lo que encontramos aquí es a un hombre que se llama Cornelio. ¿De dónde era Cornelio? De Cesarea Marítima. Cesarea Marítima, ojo, era la ciudad en donde el emperador romano, para pisotear a los israelitas, movió la capital de Jerusalén a Cesarea y convirtió Cesarea un territorio ocupado donde el gobernador de Roma vivía. Así que Cesarea de Marítima era una ciudad muy importante. Le quitó el valor a Jerusalén y puso toda la economía, toda la importancia, todo el prestigio se pasó a Cesarea Marítima. Es más, si tú quieres visitar Cesarea Marítima, puedes encontrar las ruinas arqueológicas. Allí están para comprobarlo. Cornelio vivía en esta ciudad tan importante. ¿Y Cornelio qué era? Capitán. Capitán y era centurión, nos dice la palabra de Dios. Un centurión era una persona que estaba encargada de 100 soldados. Eso nos da a saber que Cornelio tenía autoridad, poder, era importante en la comunidad, tenía mucho dinero porque los centuriones, los capitanes, eran los que tenían dinero, una de las clases social alta. Pero también nos traes el texto del versículo 2, ¿qué dice acerca de Cornelio y Dios? El versículo 2 dice que Cornelio era temeroso de Dios. Esa frase temeroso de Dios era una etiqueta que en esos entonces, en esa cultura, se usaba para describir a gentiles simpatizantes al judaísmo. El corazón de Cornelio, por alguna razón, se identificaba con la cultura judía. Así que los temerosos de Dios eran gentiles, no judíos, que se habían enamorado de Dios de Israel. Iban a la sinagoga, oraban, daban limosna, vivían con la ética judía, pero no habían dado el último paso para convertirse completamente en judíos. Así que, ¿qué encontramos entonces? Que Cornelio era un hombre sincero, religioso, disciplinado, pero aún no tenía la salvación. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchas, papá que me escuchas el día de hoy, tú puedes ser religioso, puedes ser un buen trabajador, puedes enseñarle moralismo y buena ética y buen moral a tus hijos, pero eso no va a poder entrar al reino de los cielos. Cornelio es evidencia de ello, que aunque Cornelio tenía un corazón inclinado hacia las cosas de Dios, Cornelio de todos modos estaba perdido. ¿Por qué? Porque Cornelio no había hecho a Jesús el Salvador de su vida. Bueno, en la historia Cornelio no sabía nada de Jesús, podemos asumir eso del texto. Pero sí era un hombre temeroso. ¿Y qué hacía Cornelio como temeroso de Dios? Dice el texto específicamente varias cosas: que oraba y daba limosnas. Oraba. Y yo me imagino, no lo dice el texto, pero yo me imagino que cuando Cornelio oraba, él ha de haber estado orando por su familia. Porque ciertamente en todo el texto vemos a Cornelio ¿qué? Llamar a su familia que vengan a escuchar el evangelio de Cristo. Él ora por ellos. ¿Y qué dice el versículo 3? Que Dios manda un ángel. ¿Y el ángel qué le dice a Cornelio? El ángel le dice, ojo, ve, manda llamar a Pedro. ¿Sabes lo que el ángel no hace? El ángel no le habla acerca de Jesús, porque ese es trabajo de nosotros los seres humanos. El ángel no le da el mensaje de Jesucristo, solo le dice, ve y llama a Simón Pedro. Él es el que te va a dar el mensaje que necesitas que escuchar.
Él es quien te va a hablar de las buenas noticias. Damas y caballeros, los ángeles no van a hacer nuestro trabajo. Si tú no sales de la banca a la cancha, si no das la asistencia, si no pasas el balón del evangelio, gente no va a escuchar de Cristo. Ese es tu trabajo, mi trabajo, no de los ángeles. Así que lo que encontramos aquí es un hombre buscando de Dios, un hombre que ora, un hombre generoso, dadivoso. Y podemos deducir entonces tú y yo que cuando tú buscas a Dios, Dios ciertamente se deja ser encontrado. Que si tú llamas a Dios, Dios te va a contestar. Que si tú tocas, Él te va a abrir. Papá, gracias por buscar de Dios, porque Dios va a corresponder y Él se va a hacer presente al tú buscar al Señor en tu familia. Lo primero que vemos en el texto es un hombre que está buscando del Señor en oración. No tiene el evangelio, pero está orando, buscando del Señor. Y eso es algo que podemos aprender nosotros. Pero a Cornelio le faltaba el mensaje de Cristo. Y sigamos la historia, porque ahora, como un buen director de una buena película, Lucas, el autor, cambia la escena de enfocarse en la casa de Cornelio, se cambia a Pedro, donde él está. Y veamos lo que Dios hace con Pedro antes de mandarlo a Cornelio. Versículo 9 dice: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Detente. A mí me encanta qué tan transparente y real es la Biblia. Porque tú y yo nos hacemos a nuestros héroes espirituales como unos que caminan sobre el aire, como Pedro, ¿verdad? Pero aquí está Pedro orando en la azotea y le da hambre. Y en vez de reprender ese pensamiento, tengo hambre, no, el diablo ese pensamiento, no, es real el texto bíblico. Pedro le da hambre mientras está orando y baja abajo a hacerse un sándwich, ¿verdad? Unos taquitos, una arepa, algo se hace. Y mientras dice que mientras deja la comida trabajando, mientras está preparando la comida, entra en el espíritu. La versión que estoy usando dice que entra a un éxtasis. Entra en el espíritu, ¿a qué? A recibir una visión de Dios. Sigamos leyendo. Verso 11, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió ¿cuántas veces? 3 veces. Y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. ¿Qué vemos allí en el texto, en esta sección del texto? Algo muy interesante, que muchas veces la persona que va a dar el pase para compartir a Cristo termina siendo primero transformado. Aquí está: deja que Dios te cambie a ti. El pase empieza en el corazón del que lo da. Deja que Dios te cambie a ti, porque el cambio y la transformación empieza primero con nosotros. Aquí está Pedro. Dios lo va a mandar a él a ir y llevar el mensaje de Jesucristo a Cornelio. Pero Dios tenía que trabajar en el corazón de Pedro primero.
¿No te ha pasado eso? A mí un montón de veces, cuando he ido a viajes misioneros, cuando he cruzado la calle para hablar de Jesucristo con mi vecino, cuando he hablado con mis hijos acerca de Cristo, yo pienso que yo les voy a ir a llevar el evangelio, pero yo termino bendecido, yo termino transformado, yo termino cambiado por Cristo Jesús al hacer eso. ¿No te ha pasado eso a ti? Eso es exactamente lo que le está pasando aquí a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que el mensaje de Jesucristo era para los judíos. Acuérdate, todo esto era nuevo para ellos. Esta idea de que ellos iban a ir hasta el fin del mundo a compartir el evangelio, pensaban ellos que iba amarrado, vestido del judaísmo. Cristo y el judaísmo junto. No entendían que era por Cristo solamente, por fe solamente todavía. No lo entendían todo. Así que por eso vamos a ver la conversión del primer gentil, recibir el Espíritu Santo y a Cristo como su Salvador. Pero Pedro decía que el mensaje era para los judíos. Por eso él ve una visión. Y en esta visión, ¿qué dice el texto? Que hay animales de toda clase, reptiles y aves. Imagínate entonces allí una sábana con un buen tocino arriba de ella, ¿verdad? Un buen lechón, ¿verdad? Esas aves que los judíos, la langosta, los judíos no comen langosta ni camarón. Pues viene una suculenta langosta allí, ¿verdad? En la sábana. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, esta visión no tiene nada que ver con comida. Tiene que ver con prejuicios. En el corazón de Pedro, él pensaba que los gentiles no recibían a Cristo. Los gentiles no tenían el Espíritu Santo. El mensaje de Cristo era para los de Israel. Y Dios iba a deshacer todo eso. Porque el mensaje de Cristo siempre desde el principio, desde Génesis capítulo 12, cuando Dios le prometió 3 cosas a Abraham. Dios le dijo a Abraham: te voy a hacer a ti el padre de una nación, te voy a dar un territorio también, una tierra, y tú serás la bendición para que todas las familias de la tierra sean bendecidas a través de ti. Siempre ha sido el corazón de Dios que toda lengua, toda nación, todo pueblo, toda tribu tenga el evangelio para escucharlo, para recibir a Cristo Jesús. Siempre ha sido el mensaje de Cristo. Pero Pedro en ese momento no pensaba. Así que Dios en esa visión le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no. Pero Pedro después se empieza a descifrar hasta que llega allí los mensajeros a Pedro. Cuando llegan los mensajeros, Pedro dice: yo soy el que buscan. Y sigue la historia. Vámonos para allá, sigamos leyendo cómo desenlaza la historia. Veamos allí el versículo 24. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos. ¿A quién había reunido Cornelio? Es como cuando tú le dices a tu familia: vamos a tener un devocional, vengan. Y todos: ay, ¿un devocional? Ay, tengo que, I gotta go, yo no tengo tiempo para un devocional. Pero Cornelio, ¿qué hace? Como un buen papá: vengan, todos los de mi casa, vengan. Verso 24. Llegaron a Cesarea el día siguiente. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú, detente allí. Cornelio cree que Pedro es algo especial y él se inclina para adorar a Pedro. Pedro dice: no, yo soy un ser humano. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, pueblo hispano, latino, nosotros como seres humanos nunca debemos de hincarnos a otro ser humano o una imagen o una estatua. No importa si hacen la diferencia, decir: bueno, nosotros los católicos veneramos, no adoramos. La palabra griega para adorar aquí es latría. Y en la iglesia católica ellos dicen que lo que se hace es dulia. Dulia, damas y caballeros, quiero que lo sepas, no aparece en ningún lado del Nuevo Testamento.
usado la palabra dulia para venerar a un hombre, a una mujer, o a una estatua, una imagen. Sí aparece latria, y latria nada más se le debe de dar al Señor. Por eso nosotros los cristianos no le oramos, no nos hincamos, no nos persinamos, no le besamos el dedo gordo a la imagen como yo de niño cuando iba a la iglesia católica, y ese dedo pulgar de la Virgen María estaba tan desgastado porque todo el mundo le besaba allí. Discúlpeme, yo no lo estoy ofendiendo a usted. Le estoy enseñando la palabra de Dios, que esta idea de venerar y adorar son diferentes, y por eso podemos venerar a los santos. No existe en el Nuevo Testamento, y el texto aquí también comprueba eso. Pedro dice: no te inclines a mí, no me adores a mí. Yo soy un ser humano como tú. Sigamos leyendo. Pedro les dijo: ustedes saben que van en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con los gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. A eso se refería la visión. La visión de los animales mixtos, impuros, inmundos, representaban seres humanos. Y ahora Dios le dice a Pedro: Pedro, ningún ser humano es inmundo. Ningún ser humano es impuro. Todo ser humano puede y debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pedro, ¿le vas a pasar el balón para que escuchen el mensaje de Cristo? Eso nos corresponde a mí, a ti. Sigamos leyendo. Verso 29. Por eso, sin oponerme, o sea, Dios ya transformó mi corazón, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropas resplandentes se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, el curtidor, que vive cerca de la orilla del mar. Detente. ¿Cuántas veces ya en el texto se ha repetido estas mismas frases? ¿Sabes? La importancia de la repetición y estar expuestos a que se repita la palabra de Dios, y la escuchemos y la escuchemos y la escuchemos y la escuchemos. No vale que una vez nada más lee la Biblia a la semana. Tenemos que estar debajo de ella constantemente, pero eso es otro sermón aparte. Jaime, regrésate. Ok, vámonos para acá. Vámonos. ¿Dónde quedé? ¿Qué versículo andaba? ¿30? ¿33? Ok. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos aquí todos delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado, porque los ángeles no predican a Cristo Jesucristo crucificado. Ese es nuestro trabajo, predicar a Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Estás listo? Aquí viene el sermón más corto de Pedro. Ahí te va. ¿Y por qué no puede predicar el pastor Jaime así como Pedro? Cortito, bonito. Vámonos. Versículo 34. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándole en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos, y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es Dios, era quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todos el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el texto?
Abre tu casa al diferente. En el equipo de Dios no hay banca para nadie. Abre tu casa al diferente. ¿Qué hizo Cornelio? Dice que mandó llamar a sus familiares y a todos sus amigos y conocidos para que vinieran a escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios no muestra favoritismo. Dios no hace excepción de personas. ¿Y qué hace Pedro? Le predica el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, el próximo domingo te vamos a enseñar bien a fondo lo que es el evangelio. Permíteme nada más hoy señalarte unas cositas. El evangelio es decirle a la gente que Cristo vino y murió, pero resucitó para el perdón de los pecados tuyos y míos. Ese es el evangelio. Hay que decirle eso a la gente, y eso fue lo que predicó Pedro en ese día. ¿Sabes? Ese es nuestro llamado. Hace poquito, esta semana, me mandó un mensaje Héctor Taborda, mi amigo de muchos años, y me dijo: Jaime, es de esta serie en la que estás predicando de la cancha a la banca. Yo te tengo una historia de alguien que salió de la banca y está dando el pase de asistencia para que otros anoten el gol y lleguen a entrar al reino de los cielos. Y él me presentó a esta persona. Héctor, que está a la mano derecha, va a caminar a las 9 de la mañana todos los días al parque. Y él notó que la misma persona, la persona que está allí a mano suya, mi derecha, su izquierda, se pone allí con una carpa y un rótulo que dice: ¿necesitas oración? Y pone 2 sillas vacías. Y él espera que la gente que esté allí en el parque caminando, jugando, vengan y se sienten allí. Esta persona le dijo a Héctor que casi como cada 30 minutos una persona se sienta allí y empieza a platicar con él, y él les da el pase del evangelio, la asistencia del evangelio. ¡Wow! ¡Qué idea tan genial! Tan impactante. ¿A quién estás tú ayudando, abriendo tu casa para que otros lleguen a conocer a Cristo Jesús? Pero usted dirá: pastor, yo quiero aprender más de cómo compartir a Jesús. Qué bueno que quieres saber cómo evangelizar. Por eso, toma nota de un taller que vamos a ofrecer próximamente. Toma nota, ahí está en la pantalla. Te vamos a abrir la inscripción próximamente. Si me lo ponen, tú puedes compartirlo, se llama el taller. Así de simple. Toma nota de cuándo va a ser, unas pequeñas horitas, y te vamos a enseñar a cómo compartir el evangelio de la manera más natural, más simple. Yo quiero que esta iglesia, nuestra familia espiritual, pueda sentirse con las fuerzas y el valor de hacer la asistencia para que otros conozcan a Cristo. Hay gente que necesita el evangelio en tu casa, en mi vecindad, en mi escuela, en mi trabajo. Y Dios me ha puesto a mí allí para dar el pase del gol, para que ellos puedan entrar al reino de los cielos. Así que, ¿cómo termina la historia? Con algo que jamás había existido hasta ese momento. Mira cómo termina, versículo 44. Ahí está el final de la historia. Dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, los de la sábana, los que el mundo consideraba impuros e inmundos. ¿También los gentiles pueden recibir a Cristo? Claro que sí. Tú estás aquí hoy por Hechos 10. Por Hechos 10 estás tú el día de aquí hoy. Gracias a Dios que vimos todas las nacionalidades que pasaron a intentar meter un gol, ¿verdad? Gracias a Dios, venezolanos, colombianos, cubanos, mexicanos, americanos, asiáticos del Medio Oriente, toda nación puede llegar a conocer a Cristo. La pregunta que quiero terminar haciéndote es esta: todos tenemos una sábana que le hemos puesto a alguna persona allí, y a esas personas yo no me le acerco, yo no le comparto el evangelio. Hoy Jesús te dice a ti: no le llames impuro o inmundo, no tengas prejuicio contra cierto segmento, contra otro ser humano. Todos hacemos eso. Quizás a ti no te gusta la gente de tal país, o de tal color de piel, o de tal acento,
o que tengan tatuajes o esto y lo otro, yo no sé. Todos tenemos una sábana blanca que hemos dicho, yo no me le acerco a esa persona. O tenemos un familiar que no nos gusta ese familiar y lo ponemos allí. Y no voy a llevarle el evangelio, no voy a asistirlo para que conozca de Cristo. Hoy el Señor te dice, no lo llames inmundo, no lo llames impuro. Dale la asistencia, dales el paso del gol para que lleguen a conocer a Cristo. Padre, gracias te damos por tu palabra en este día, Señor, que nos ha desafiado, Señor, a pensar fuera del cuadro, salir de la banca, a entrar a la cancha y no ser el protagonista, sino ser la asistencia, dar el pase para que otros conozcan a Cristo. Padre, perdónanos por las veces que nos hemos quedado con el balón del evangelio y no lo hemos pasado, no lo hemos compartido por miedo, por vergüenza, por el que dirán, o porque juzgamos a esa persona y lo colocamos en la sábana de la gente inmunda, gente impura. Perdóname, Padre, perdónanos, Señor. Hoy recibimos tu llamado, Señor, de ser papás, de ser personas que pasan el evangelio, porque eso es lo más importante que podemos pasar, Padre, a nuestros hijos y nuestras hijas, a la próxima generación, pasar a Cristo, Señor, el mensaje de Cristo. Hoy oramos que yo y mi casa serviremos al Señor.